10 signos tempranos de demencia. Hoy hablaremos de qué es exactamente la demencia. ¿Es una parte normal del envejecimiento? ¿Qué la causa y se puede curar? Pero nos centraremos más en las señales. El reconocimiento temprano de los síntomas puede conducir a un diagnóstico oportuno. Antes de decir que el diagnóstico temprano no tiene sentido porque los médicos solo recetarán medicamentos que lo empeorarán, mire este video primero para comprender mejor. Y si crees que este es otro video para asustar a la gente, estás equivocado. Sabemos lo grave que es la demencia y queremos ayudarlo a comprenderla mejor para que pueda tomar mejores medidas para su salud. Así que no te asustes. Ahora bien, ¿qué es exactamente la demencia? Muchas personas piensan que la demencia es simplemente un olvido y una parte normal del envejecimiento, y que no se puede prevenir. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la demencia no es una parte normal del envejecimiento. Claro, algo de pérdida de memoria puede ocurrir a medida que envejece, pero la demencia es una enfermedad grave que va mucho más allá de los problemas de memoria. La demencia no es una enfermedad única, en realidad es un término que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Ocurre cuando las células cerebrales se dañan, lo que dificulta que diferentes partes del cerebro se comuniquen y funcionen correctamente. Este daño puede provenir de varias causas, incluida la enfermedad de Alzheimer. Demencia vascular. Demencia con cuerpos de Lewy. Demencia frontotemporal. Trastornos genéticos. Traumatismo cráneoencefálico. Trastornos metabólicos. Deficiencias vitamínicas. Abuso de alcohol. Y tumores cerebrales. No te puedes imaginar cómo esta enfermedad altera la vida cotidiana de los afectados. Puede causar alucinaciones y depresión, especialmente en las personas con demencia con cuerpos de Lewy. Algunos pueden experimentar incontinencia y, en casos graves, algunos pueden tener accidentes o deambular sin poder encontrar el camino a casa. Pero tenga en cuenta que no todos estos síntomas le ocurrirán a todos los pacientes con demencia. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas a menudo ignoran las señales? Algunos dicen que recibir un diagnóstico temprano no tiene sentido porque no hay cura y los médicos solo le recetarán medicamentos que empeorarán los síntomas. Si bien es cierto que la demencia actualmente no tiene cura, lo que muchos no entienden es que el diagnóstico temprano brinda conciencia y opciones. La medicación no siempre es la única opción si no la quieres. Hay otras formas de controlar los síntomas, como el ejercicio regular, una dieta saludable, la terapia cognitiva y la participación social. El conocimiento temprano de los signos permite a las personas y sus familias tomar medidas significativas para retrasar la progresión de la enfermedad y evitar los peores escenarios. Y tenga en cuenta que muchos signos de demencia también podrían indicar otras afecciones y, a menudo, se confunden con ellas, por lo que debe ser examinado por un profesional de la salud para estar seguro. Ahora profundicemos en los primeros signos de la demencia. Pérdida de memoria. La demencia daña las células cerebrales que almacenan los recuerdos. Esto hace que sea difícil recordar eventos recientes, conversaciones o incluso fechas importantes. No se trata solo de olvidar dónde dejaste las llaves, sino de olvidar las cosas de las que acabas de hablar. Confusión con el tiempo o el lugar. La parte del cerebro que lleva la cuenta del tiempo y la ubicación puede verse afectada. Las personas con demencia pueden pensar que están en un año diferente, perderse en lugares conocidos o no entender qué hora del día es. Dificultad para entender la información visual. La demencia puede afectar la capacidad del cerebro para procesar lo que ven los ojos. Esto puede dificultar el cálculo de distancias, la lectura o incluso el reconocimiento de rostros u objetos conocidos. Falta de juicio. La toma de decisiones se vuelve más difícil porque la demencia interrumpe la capacidad del cerebro para resolver problemas. Las personas pueden dar grandes sumas de dinero a extraños, vestirse de manera inapropiada para el clima o olvidar las reglas básicas de seguridad. Extravío de cosas e incapacidad para volver sobre los pasos. Las personas con demencia pueden poner cosas en lugares extraños, como el control remoto en el refrigerador, y luego no tener idea de cómo llegó allí o cómo volver a encontrarlo. Dificultad con las conversaciones. La demencia afecta las habilidades lingüísticas. Alguien puede olvidar palabras simples,
perder el hilo de sus pensamientos o repetir la misma pregunta porque olvidó que la acababa de hacer. Si este video le resultó útil, no olvide darle me gusta, compartirlo con otras personas que lo necesiten y asegúrese de suscribirse para recibir consejos de salud semanales y temas como este. Descuidar la higiene personal. El cerebro puede olvidar las rutinas diarias o perder la motivación para cuidarse a sí mismo. Alguien puede olvidarse de cepillarse los dientes, ducharse o cambiarse de ropa. Trastornos del sueño. El cerebro controla los patrones de sueño, y la demencia puede alterar este sistema. Esto puede causar inquietud, despertarse con frecuencia durante la noche o incluso confusión entre el día y la noche. Pérdida del equilibrio o de la coordinación. La demencia afecta la capacidad del cerebro para enviar y recibir señales que controlan el movimiento y el equilibrio. Como resultado, las personas pueden experimentar dificultades para mantener el equilibrio y coordinar sus movimientos. Caminar puede volverse inestable, lo que provoca caídas frecuentes. Rigidez muscular. Algunos tipos de demencia, como la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia o la demencia relacionada con el Parkinson, afectan la forma en que el cerebro controla los músculos. Esto puede causar rigidez, movimientos lentos y dificultad con las actividades físicas.